Bien, ¿pueden ver la presentación? ¿Mimi se puede ver? Sí, doctor. Ok, perfecto. Bien, veamos entonces. Como ustedes saben, esta clase ya la presenté con anticipación, así que ahora vamos a tratar de ver la aplicación sobre aquello que ustedes han aprendido. Bien, bien. Este es el caso. El motivo de consulta es una defecación poco frecuente y dolorosa. Miguel es un lactante menor de sexo masculino de 4 meses de edad, a quien se introdujo fórmula láctea para la edad a los 3 meses de edad, por razones laborales de la madre. Esta introducción al inicio fue de manera parcial, con lactancia materna, y 2 semanas después solamente recibía fórmula. Este último cambio de la fórmula ha coincidido con un episodio febril de 2 días de evolución, una rinofaringitis que desapareció con tratamiento sintomático. La consistencia de las deposiciones cambiaron desde entonces y se volvieron progresivamente más formadas, duras y secas, con una frecuencia de cada 3 a 4 días, acompañado por llanto, por esfuerzo y por irritabilidad. Miguel presenta un crecimiento y desarrollo normal, sin ningún otro signo o síntoma de enfermedad. Por favor, revisen una vez más el caso clínico con una lectura individual por un par de minutos. Bien, muy bien, seguimos adelante. Al examen físico, un examen de arriba abajo, metodológicamente, encontró un niño clínicamente normal, con un crecimiento y desarrollo adecuados. Es importante mencionar que en el examen físico no se encontraron masas en el abdomen, el recto, palpación rectal, la exploración rectal, perdón, y las heces habían pasado el día anterior como un dato preliminar que se debe considerar cuando hago esta descripción. El recto al tacto rectal o a la exploración rectal estaba vacío. Sin embargo, las heces habían pasado el día anterior. El ano se encontraba normal, con tonicidad muscular y región perianal normales. Entre los antecedentes perinatales, por favor revisen esto por un par de segundos. Bien, seguimos adelante. Entre los antecedentes perinatales, primogénito, de padres sanos, que nació por parto eutóxico después de un embarazo bien seguido. Antecedentes alimentarios, los referidos en enfermedad actual. Antecedentes personales, eliminación de meconio antes de las 24 horas debidas, luego de una
Luego, una defecación cada 4 a 5 días de consistencia semilíquida. Defecación sin esfuerzo y dolor, por lo que consultó al pediatra que luego de un examen meticuloso, incluyendo el tacto rectal, lo encontró normal. Ok, por favor, revisamos esto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar el análisis. ¿Cuáles serían los diagnósticos? Primero vamos a invitar a las víctimas voluntarias. Empezaremos por Natalie Ocio. Natalie Ocio. Natalie Ocio, perdón. Natalie, ¿qué opina usted al respecto? ¿Cuál sería el diagnóstico? Un estreñimiento crónico orgánico, tal vez, doctor. Un estreñimiento crónico orgánico, ok. Vamos a preguntar una preguntita más. Le preguntaremos a José Pajari. José Pajari, ¿qué opina usted? Pues una disquesia. Ok. Tenemos dos diagnósticos distintos en la presunción. Vamos a preguntarle ahora a Danitza Villazón Ayala. Sí, doctor. Para mí es un estreñimiento funcional por lo que nos contó al principio. Ok. Vamos a analizar esto. El diagnóstico es un estreñimiento crónico funcional. Para entender este diagnóstico como tal, tendríamos que plantearnos una revisión previa. Así que vamos a revisar lo que les presenté sobre este aspecto. Fíjense un poco en relación a la disquesia y vamos a revisar directamente los criterios para el diagnóstico de disquesia. Lactante menor con historia de dificultades en la defecación, presenta al menos 10 minutos de esfuerzo y llanto antes de la defecación, exitosa o no. La consistencia de las heces es blanda. Aquí vemos claramente de que no cumple ninguno de estos criterios, por lo tanto, notamos claramente que no es una disquesia. El estreñimiento funcional, hay varios aspectos que ustedes deben saber en relación a esto y que también les he presentado en relación a esta clase, que es básicamente de autoformación. Y después explorar qué tanto han estudiado al respecto. El punto número 4, como ustedes verán en lo que les he presentado, en relación a las recomendaciones, en este cuadro la medicina basada en evidencias es débil. Por lo tanto, la terapia se basa principalmente en la experiencia clínica de los expertos de determinados centros o determinadas escuelas, determinados hospitales, y en los consensos que muchas veces se consiguen por este grupo de profesionales. Por lo tanto, lo que encuentren en un libro puede ser distintamente a lo que encuentren en el otro en lo que se refiere fundamentalmente a la terapéutica. Algo parecido ocurría en relación
a qué se iba a considerar estreñimiento y qué no se iba a considerar estreñimiento. Por lo que se trató de reducir esta heterogeneidad en las definiciones en un consenso de expertos que se realizó el 2016. Bien. Entonces, fin de la presentación, tal vez valdría la pena repasar entonces esto. Veamos este aspecto relacionado a este aspecto sobre los criterios diagnósticos. Debe incluir al menos 2 de los siguientes criterios durante al menos un mes. Les he dado un tiempo apropiado para que ustedes revisen la historia clínica y ustedes saben que este es un cuadro de largo tiempo de duración. Veamos los criterios: 2 o menos deposiciones por semana. Historia de retención fecal excesiva. Historia de defecación dolorosa o deposiciones duras. Historia de deposiciones voluminosas. Presencia de una gran masa fecal en el recto. Bien, basta que tengamos 2 de estas para hacer el diagnóstico de estreñimiento crónico funcional. Si estos niños ya pueden controlar esfínteres, se utilizan además algunos criterios adicionales que se pueden incorporar, además de estos. Pero si tienen aquí 2, ya está listo. Pero si además su paciente tiene control de esfínteres, entonces podrían introducir estos criterios adicionales. Al menos un episodio semanal de incontinencia. Es decir, tiene tal tendencia a retener que por lo menos una vez a la semana, por más que lo intente, no puede más y tiene una incontinencia. Historia de defecaciones voluminosas que pueden obstruir el sanitario. Muy bien. Como ustedes verán, aquí tienen la historia de Miguel. Aquí tienen la frecuencia. 1 deposición cada 3 o 4 días, acompañado por llanto, esfuerzo e irritabilidad. Y fíjense, este problema se inicia a los 3 meses y su paciente tiene 4 meses. Tenemos un mes. Por lo tanto, aquí tienen otro criterio más. Visto de este modo, entonces tienen suficientes criterios para hacer el diagnóstico de un estreñimiento crónico funcional. Bien. Entonces vamos a preguntarle ahora a Maribel Núñez, ¿qué exámenes complementarios solicitaría? Ángela Reinaga. Bien, vamos a preguntarle a Joel Patricio Yáñez Fuentes. Aparentemente Joel tiene problemas con su micrófono, así que le vamos a preguntar a Alejandra Elizabeth Vidal. No se le pediría ningún examen, doctor, porque no está afectado lo que es, no, o sea, no tiene ninguna patología asociada más que solamente un estreñimiento crónico y que es funcional. Ok.
¿Qué opina Joseph Rivero al respecto? Yo concuerdo también con eso, doctor. No habría otro examen complementario. Ok. ¿No habría otro examen complementario? ¿Y cuál entonces sería el que se habría solicitado ya antes? Si interpreto correctamente lo que ha sido tu respuesta. No, ya que ya definimos cuál sería en sí el diagnóstico diferencial, sería ya el lactantes por cambio, también tuvo un cambio en la fórmula, lo que vi en la historia, y eso podría también ser una causa, pero eso es adelante. Los exámenes no le pediría. Ok. Bien, hemos hecho este diagnóstico, hemos repasado los criterios. Bien, la cuestión es que con relación al estreñimiento, debemos recordar que el 95% de estos estreñimientos, como les he presentado en esta diapositiva, utilizando solamente los criterios epidemiológicos, el 95% de los casos es un estreñimiento crónico funcional. Y alrededor del 5, exagerando, del 5 al 10% puede ser un estreñimiento crónico orgánico. Por lo tanto, si yo utilizo este parámetro, el estrictamente epidemiológico, tengo 95% de posibilidades que sea este un estreñimiento crónico funcional. Por lo tanto, en esta etapa, donde voy a empezar el tratamiento, no estaría considerado como una medida imprescindible la realización de un examen complementario adicional, por la razón de que el 95% son causas funcionales y por lo tanto no van a encontrar nada. Solamente van a encontrar cacas en las deposiciones, en las radiografías. Entonces, ninguno, porque el estreñimiento crónico en la mayoría es de origen funcional. Por lo tanto, ¿qué van a encontrar en laboratorio? Más nada. Ok, entonces ahora vamos a ver qué harían en este caso. Vamos a preguntarle a Noelia Cejas, ¿qué haces ahora, Noelia? Ya tenemos el diagnóstico, hemos llegado a la conclusión que es un estreñimiento crónico funcional, hemos decidido no hacer examen complementario porque estamos empezando el tratamiento y es un estreñimiento, por lo tanto, en el 95% de los casos de origen funcional, así que sería irrelevante hacer un examen de laboratorio, peor aún que ni siquiera se ha iniciado el tratamiento. Entonces, ¿qué sería el tratamiento? ¿Qué harías, Noelia? Bien, vamos a preguntarle a Maribel Prieto.
Se le puede dar laxantes, doctor. Ok, darías laxantes. Ujú. Por ejemplo, ¿cuáles? El lactulosa o polietilenglicol también. Lactulosa o polietilenglicol. Ok. Sales de Eh, magnesio. ujú. Le preguntaremos a Joel Patricio Yáñez si es que ha solucionado su problema de micrófono. ¿Qué haría Joel? Joel, te hemos escuchado maravillosamente bien. Ok, tienes que arreglar tu micrófono. Bien, entonces ahora vamos a analizar cuáles serían qué es lo que podríamos hacer. Bueno, como hemos dicho, especialmente si bien hemos logrado cierto acuerdo en relación a la definición de qué vamos a considerar disquesia, qué vamos a considerar estreñimiento, la terapéutica todavía está en un proceso de discusión donde no hay consensos eh, que les permitan encontrar la misma información en la literatura médica. Por lo tanto, dependerá del consenso de expertos. Un buen porcentaje de la literatura que hace referencia a esta terapéutica menciona a un parámetro de orientación sobre cómo guiarse, porque tiene bases razonables bastante interesantes para poder guiarse con el mismo, es el enfoque clínico del estreñimiento de este gastroenterólogo europeo, Van den Plasta, que elaboró un árbol de decisiones sobre cómo podrían moverse en este tipo de problema. Y este es un organizador gráfico que también se los he dejado. Bien, si tenemos un niño con defecación difícil, bien, si tenemos un niño con defecación difícil o poco frecuente con historia de por lo menos 2 semanas de duración, como ustedes ven, está utilizando parte de los criterios de Roma. Dice, ok, aquí tienes algo para comprender que necesitas intervenir. Pero antes de hacerlo, te dice, ¿puedes manejar este problema realmente tú o es mejor referirlo? Para esto te plantea, revisa si tu paciente tiene estas señales de alarma. Si tiene fallo para eliminar el meconio, refiérelo a interconsulta especializada. Si tiene distensión abdominal, vómitos, retraso del crecimiento que no tendría por qué haber, diarrea con sangre, retraso del desarrollo neurológico, si encontraría anomalías anales importantes, por ejemplo, plicomas, lo que indicaría fisura crónica, no como una fisura anal interna. Así que cualquier otro signo de causas orgánicas, en este caso, lo más recomendable es referirlo. Hacen el diagnóstico apropiado y lo refieren. Pero si no tiene ninguno de estos signos de alarma, entonces analizamos lo siguiente. ¿El lactante toma lactancia materna exclusiva? Sí. Ok, entonces lo más recomendable es orientar a la familia y hacer un seguimiento por lo menos cada 15 días de este cuadro, y ahora que tenemos como una importante herramienta la virtualidad, decirle a la mamá que nos podría ir comunicando por vía virtual cómo está evolucionando este niño. Incluso podría sacar fotos a las deposiciones y enviárnoslas para poder ir analizando cómo está avanzando este niño. La mayor parte de los casos, estos se van a resolver espontáneamente solamente con la lactancia materna, por lo tanto, probablemente no tengan problemas. Así que solamente hagan un seguimiento y no tienen que hacer ninguna otra cosa más. Si la respuesta es no, este lactante recibe fórmula, como en el caso de nuestro caso clínico de lactante menor, entonces ya sea que esté recibiendo alimentación complementaria o aún no, pero si esto ya estaría utilizando una alimentación artificial, aquí tiene otro elemento importante para pensar de que este sí es un estreñimiento funcional y no tienen el apoyo de la lactancia materna para solucionarlo. Por lo tanto, van a tener que tomar algunas medidas. Inicialmente,
podrían hacer algo muy simple. Primero, verificar si la fórmula que le están dando es apropiada. Verificar si la fórmula está bien preparada. Podríamos indicar que me aumente la administración de líquidos, que además de preparar la leche apropiadamente, le incluya 1 a 3 tomas de agua entre sus tomas, dependiendo de la edad, entre 1 a 3 onzas en cada una de estas oportunidades durante 3 veces al día, de tal manera que estaríamos evitando que ésta se deshidrate. Y hasta aquí, con estas medidas básicas, asegurarnos de que hemos indicado bien cómo se tiene que hacer la fórmula, si vamos a adicionar líquidos, y otra vez hacemos un seguimiento de este paciente periódicamente y analizamos cómo nos ha ido. Pues nos ha ido bien con esas medidas simples. Hemos recomendado bien la fórmula, hemos aumentado un poco más de líquidos y listo. Perfecto, terapia de mantenimiento. Seguimientos cuidadosos, cada 15 días, cada mes y luego ir espaciando. No, la respuesta no ha sido buena. Ha sido parcialmente buena, porque por lo menos 3 veces a la semana sigue haciendo las deposiciones o finalmente la deposición se mantiene sin cambios. Entonces, una respuesta parcial o mala. En este caso, si es que ya estamos con la alimentación complementaria, pues hay que utilizar la alimentación complementaria como una herramienta de apoyo. Por lo tanto, podemos utilizar jugos, ciruela, pera y manzana, que se han reconocido por su utilidad en el manejo del estreñimiento. Otros aspectos que se podrían utilizar en relación a productos para asociar: el extracto de cebada, el jarabe de maíz, y aquí están autorizados ya a utilizar laxantes. Entonces, podrían utilizar la lactulosa, podrían utilizar la leche de magnesia o el polietilenglicol. Y punto. Hasta ahí quedaríamos. Y luego volverían a evaluar al niño para ver cómo está yendo. Y resulta de que la evolución sigue parcial o mala. Entonces, Van Desplasta nos dice: si persiste tu problema pese a haber empleado las 3 recomendaciones previas, entonces haz una prueba para darle una leche parcialmente hidrolizada y con lactosa. El peor error que cometemos los pediatras es cambiarle a una leche sin lactosa. No hay ningún argumento lógico para hacerlo, pero sí utilizar una leche parcialmente hidrolizada con lactosa, que también se conoce como leche antiestreñimiento, con la idea de que al hidrolizar la proteína como sospechosa del cuadro, al estar hidrolizada disminuiría esta posibilidad de intervenir en la génesis del estreñimiento aún en discusión. Pero se ha recomendado que podría ser una alternativa interesante para probarla. Ver qué pasa si le cambian, porque no pueden utilizar lactancia materna. Bajo ese concepto estamos hablando. En ese caso, ok, le voy a cambiar a una leche parcialmente hidrolizada con lactosa, además de que esta leche tiene otros elementos más que hacen que se parezca más a la leche materna, pero a mayor costo. Se podrían utilizar supositorios de glicerina y enemas. Sin embargo, el utilizar uno o el otro va a variar en aceptación de acuerdo a cada una de las escuelas, pero se podría hacer. Y con todo esto me vuelvo a preguntar: ¿cómo te ha ido? Pues me ha ido bien. Ok, terapia de mantenimiento cada 15 días, luego cada mes y luego ir espaciando. Y no se olviden utilizar la vía virtual para mantener una comunicación más fluida con los pacientes. La respuesta ha sido mala o parcial. Hemos mejorado, pero todavía hay 3 deposiciones que no cambian en la semana de las que me hacen. Bueno, podemos hacer algo una vez más: eliminar totalmente la proteína de la leche de vaca. Y si no tengo posibilidades de hacer esto, la cuestión se complicaría más todavía. Si logramos eliminar la proteína de la leche de vaca, se puede utilizar leches. Aquí es una leche parcialmente hidrolizada. Aquí sería, para eliminar la proteína de la leche de vaca, esta leche tendría que ser una leche totalmente hidrolizada, no disponible en nuestro medio. Si utilizáramos esta fórmula,
totalmente hidrolizada, y veríamos la respuesta. Podríamos considerar que es una alergia a la proteína de la leche de vaca. Y podríamos hacer una terapia de mantenimiento o un seguimiento cuidadoso. El mecanismo alérgico como tal en la génesis del estreñimiento está en estudio. Pero si habiendo hecho esto, habiendo incluso utilizado esta fórmula, la respuesta es mala, lo más recomendable será referir a interconsulta especializada. Ahora, aquí tenemos un árbol de decisiones sobre cómo uno más o menos podría actuar frente a determinadas situaciones. Pero creo que sería útil revisarlas procedimentalmente aplicando las mismas. Por ejemplo, aquí lo que básicamente me está indicando en este esquema es: tienes que vaciar la ampolla rectal y tienes que mantenerle haciendo defecaciones. Para eso necesitas utilizar laxantes. Esa es básicamente la recomendación acá. Limpiar la ampolla rectal es una posibilidad, y la segunda, continuar con los laxantes y por supuesto trabajar con la dieta. Vamos a analizar los tres componentes. ¿Cómo se haría entonces la limpieza de la ampolla rectal? Vamos a preguntarle a Mayerlin Zurita, ¿cómo usted recomendaría que se podría hacer la limpieza de la ampolla rectal, asumiendo de que al tacto rectal el dedo exploratorio saldría lleno de caca, que en nuestro paciente no salió porque había defecado un día antes? ¿Cómo haría usted, Mayerlin, este esquema? ¿Cómo limpiaría la ampolla rectal? No, doctor, no estoy segura. Ok. Danita Villazón. Usar enemas, doctor, para la limpieza. Como en este caso es un niño, va a ser difícil decirle que coma ciertas cosas que nos ayudan, entonces yo optaría por hacer los enemas. Ok. Bien. No se olviden que cuando ustedes introducen el laxante, tienen que encontrar la dosis apropiada. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que den el laxante, el efecto de la dosis que ustedes empleen en el laxante va a variar de niño a niño. Por lo tanto, es probable que necesiten aproximadamente entre 3 a 5 días aproximadamente para encontrar la primera dosis que esté funcionando en el paciente. ¿Y cómo entendemos esto? Estamos entendiendo con un niño que toma el laxante y al día siguiente hace caca. Y las deposiciones están haciéndose regularmente. Toma el laxante, defeca. Toma el laxante, defeca. Más o menos el laxante tarda en actuar de entre 4 a 6 horas. Entonces yo esperaría. Si le doy en la noche, tendría que defecar en la mañana. Si le doy en la mañana temprano, tendría que defecar después del almuerzo. Hasta que encuentre esa dosis pueden pasar aproximadamente entre 3 a 5 días. Por lo tanto, este niño que está atascado con las defecaciones va a desesperarse más. Por lo tanto, lo más recomendable es hacer una limpieza de la ampolla rectal dentro de lo que yo recomendaría en la terapéutica. No se olviden que estamos utilizando en terapéutica la experiencia del experto en el tema. No se olviden que aquí en este tema que estamos discutiendo van a haber diferentes opciones. Ya sabemos que algunos las aceptan y otros no. Bueno, aquí yo me anoto en el grupo de que estoy de acuerdo en utilizar la limpieza de la ampolla rectal bajo la argumentación que acabo de decir. Voy a demorar 3 a 5 días para encontrar aproximadamente la dosis apropiada. Una vez que encuentre la dosis apropiada, esa dosis va a variar. Voy a referirme a esto con más detalle cuando vuelva a hablar sobre el laxante. Ok. Este es un enema pequeñito. Es incluso con una cánula más pequeña que el mismo supositorio de glicerina. Y
Este es el que se utiliza en los niños menores a 2 años. Una muy parecida tenemos en nuestro medio. Esta otra más grande se utiliza en niños más grandes. Muchas veces, y también en los adultos, a partir de los 2 años hacia arriba. Cuando las mamás ven esta cánula se asustan y dicen, wow, ¿cómo voy a hacer esto para poner esto? Entonces, el argumento muy razonable para conversar con los familiares en ese momento, fíjese usted la cánula. Ahora recuerde cómo defeca su niño. ¿La defecación de sus niños tiene este diámetro? La respuesta con toda seguridad va a ser no. La defecación es muchísimo más grande que la misma cánula. Al punto que por eso defeca con sangre. Ok, entonces fíjese, esto no es cómodo, pero le aseguro que es menos voluminoso que las cacas que su niño hace. Cuando se utiliza esta cánula, es mejor siempre lubricar la cánula antes de su introducción. ¿Qué tienen estos productos? Básicamente lo que tienen, por ejemplo, fosfato monosódico monohidratado, tiene fosfato bisódico y tienen agua destilada. Ahora bien, estos productos me ayudan a hacer la limpieza de la ampolla rectal. Muy bien, le coloco una ampolla. Este a un niño menor de 2 años y este a un niño mayor de 2 años. ¿Cuánto le pondría? Pues podríamos decirle a la mamá que le dé aproximadamente la mitad. La otra mitad va a servir para la siguiente aplicación. Arriba de los 12 años es mejor que utilice todo esto. Bien, ¿cuánto tiempo tendría que utilizar el enema? Esta es una pregunta que habría que imaginar. Si utilizaría en el sentido común, ¿cuánto tiempo utilizaría usted Soledad Almaraz? Caterín Beltrán. ¿Qué haría Alejandra Vidal? Podríamos administrar en un tiempo diario de 3 a 4 días, doctor, para llegar a limpiar o eliminar lo que son la eliminación fecal, ¿no? Ok. Bien. Y podríamos hacer una recomendación utilizando el sentido común en relación a esto. Hasta que funcione el laxante. Por lo tanto, podría ser aproximadamente entre 3 a 5 días. Que es el momento en el cual yo encontraría la dosis que dándole el laxante en la noche al día siguiente se caca, o que dándole el laxante muy temprano en la mañana después de mediodía defeca. En ese momento ya no necesito utilizar enema, sería ilógico. Entonces probablemente ese ha sido el parámetro que ha utilizado Alejandra para responder. Entonces voy a utilizar el enema hasta que funcione el laxante. En el momento en el cual el menor, el lactante menor, el lactante mayor, el niño, tome el laxante y inmediatamente después defeca, ya sea en la mañana temprano si toma en la noche, o después de mediodía si tomó en la mañana temprano, en ese momento ya no necesito más enema. Solo utilizaré el laxante. Bien. Con relación al laxante, ¿cómo se utiliza el laxante? Dependiendo del que utilicen. Si utilizamos la lactulosa, que es un laxante osmótico, igual que el polietilenglicol, la leche de magnesia, tienen más o menos la misma dosis. 1 a 3 ml por kilo peso dosis. Esta es la dosis más aceptada. Hay pequeñas variaciones hasta en la dosis de este producto. Así que si en algún momento encuentran una dosis distinta en algún texto, no entren en pánico, van a encontrar algunas diferencias. Esta que les estoy presentando es la que más se recomienda y es la que particularmente nosotros empleamos. 1 a 3 ml por kilo peso dosis. Como es un laxante osmótico, es mejor utilizarla en una sola dosis, porque si la fracciono, su poder osmótico se reduciría. Por lo tanto, si tengo un niño que pesa 10 kilos, podría empezar con 10 ml. Y espero unos 3 días para ver cómo va a ir actuando.
No se olviden que este niño está con un estreñimiento crónico, por lo tanto tiene ya varias defecaciones secas hacia arriba. Todas las que va a ir eliminando los siguientes días van a seguir siendo secas, 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 secas y secas. No porque el laxante no esté funcionando, sino porque se están eliminando poco a poco. Se han eliminado primero las secas que estaban más abajo, luego se van a eliminar las secas que han estado más arriba, y luego se van a eliminar las secas que siguen siendo más hacia arriba. Entonces, yo recién voy a poder observar más o menos cómo está respondiendo el laxante después de unos 3 días aproximadamente. Aproximadamente. Puede ser un poco antes o un poco después, pero usualmente 3 días parece ser un tiempo que podría ser como parámetro de orientación. Si en 3 días las deposiciones siguen iguales, pues aumentaré a 12 ml. Y si en 3 días sigue igual, pues entonces aumentaré a 13 ml. Algo similar hago con la leche de magnesia o el polietilenglicol. Solo que en el polietilenglicol la dosis es de 10 a 20 ml por kilo. La lactulosa, que no se absorbe, que es un laxante osmótico y que además actúa como prebiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que sirve como alimento a las bacterias saprófitas en nuestro tubo digestivo, y esto nos ayuda como un factor adicional para contribuir en el manejo del estreñimiento. La única desventaja es que genera un poquito de gases por esta misma razón, y también aumenta un poquito el peristaltismo y causa pequeñas molestias que el niño poco a poco se va adaptando. Por eso es más recomendable siempre empezar con una dosis mínima e ir incrementando. Ok. Hay que entonces utilizar dosis crecientes comenzando por la dosis mínima. Bueno, ahora la pregunta es ¿cuánto tiempo voy a utilizar el laxante? Ya hemos analizado por lógica cuánto tiempo voy a utilizar el enema. Ahora voy a preguntarle si tú tendrías que tomar esta decisión, Virgilio Chambi, ¿qué harías? ¿Cuánto tiempo le darías el laxante? ¿Qué opina Altair Bernardino de Souza? Hernán Delgado. Ok, pregunta abierta. Al voluntario que quiera darme una idea de cómo haría. Sería durante meses, doctor, 1 al día, tal vez. Pero el tratamiento es largo, según entendí, sería de meses o tal vez años incluso. Ok, ¿con quién estoy hablando? Maribel, doctor. Maribel. Ok, ¿alguien más quiere opinar al respecto? Doctor. Doctor, Primero el señor y luego la dama. Ya, le podríamos dar una vez al día por de 3 a 5 días. De 3 a 5 días. Ok, gracias. ¿Quién es usted? Joel, doctor, ya arreglé mi micrófono. Ya. Ok, ahora la dama, por favor. doctor, bueno, yo le iría dando el laxante y a la vez ir controlando cómo están evolucionando las deposiciones, ¿no? Por lo menos hasta regular el ciclo de las deposiciones del niño con tal de cortar el laxante de manera progresiva. Ok. Bueno, si me preguntan cuál es la mejor respuesta, cuánto tiempo se usa el laxante, la respuesta es nadie lo sabe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos la experiencia en relación a este aspecto. El estreñimiento funcional es una alteración, ¿cierto? Es un niño que tiene disfuncionalidad. Eso significa que su capacidad en la cual se relaciona con la sensibilidad para desencadenar el mecanismo defecatorio se ha perdido por la conducta retentoria, que ha determinado que con toda seguridad, mientras más crónico sea, ese tubo digestivo esté más dilatado y más
mejor dicho, y menos sensibilizado para desencadenar el mecanismo defecatorio, porque cada vez está más y más dilatado. Y lo ha hecho lentamente. Entonces, otro aspecto más. Con toda seguridad, el mecanismo relacionado con el esfínter está alterado, ya sea por el dolor y por la conducta retentiva. Ha disfuncionalizado totalmente la fisiología del mecanismo defecatorio. Por lo tanto, recuperar y refuncionalizar va a tomar un largo tiempo. Por lo tanto, si ustedes utilizarían un tiempo corto, es decir, hemos dicho que vamos a suspender el enema cuando el laxante funcione. Si utilizo un tiempo corto, como recomendaba Joel, más o menos de unos 4 a 5 días, al suspender el laxante el niño se volvería a estreñir. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a usar el laxante? Pues realmente va a depender de paciente a paciente. En términos generales podríamos decir que más o menos van a necesitar un tiempo al equivalente de aproximadamente la mitad del tiempo que el niño lleva estreñido, con una buena anamnesis, porque la mamá siempre dice está estreñido hace una semana. Señora, ¿pero hace una semana está estreñido? Sí, doctor, hace una semana. Hace una semana que sus cacas se han vuelto duras, secas y no hace caca y está llorando y cuando hace poquito ya hace con sangre. Y eso hace 5 días, sí, hace 5 días. Esa no es una respuesta convincente. ¿Por qué? Porque el estreñimiento crónico tiene como característica fundamental lo que acabo de decir, la cronicidad. Ahora tengo que investigar cuán crónico es. Volveré a preguntar, pero señora, ¿antes no hacía deposiciones secas? ¿Cómo, doctor? ¿No eliminaba antes cacas duras, primero como bolitas y luego esas bolitas de repente se han ido juntando y haciendo cacas más grandes? No todos los días, digamos unas 2 o 3 veces por semana. Antes no hacía, ¿sí? Así hacía, sí hacía, pero no así como ahora. Ya de acuerdo, pero ¿cuándo fue? ¿Cuándo empezó? Pues más o menos desde que recuerdo, debe ser más o menos unos 6 meses. Y antes de los 6 meses ya no hacía deposiciones. Sí, en realidad sí. Caramba, van a descubrir que en realidad está estreñido hace meses. Y hay niños que están estreñidos hace años. Por lo tanto, si tengo un niño que está estreñido 2 años, probablemente tenga que utilizar este laxante por 1 año. Si este niño está estreñido hace 6 meses, probablemente tengan que utilizar este laxante 3 meses. Una vez que el laxante esté funcionando, tienen que ir destetando, poco a poco ir quitando la dosis de laxante. Eso es lo recomendable. Entonces, esta es una recomendación general, pero no se olviden que debe ser individualizada a cada paciente. Con relación a la dieta, los papás siempre te dicen, ya le he dado esto, le he dado papaya, le he dado verduras, se lo he licuado, pero sigue estreñido. Hay que recomendar que la dieta no va a desobstruir a su niño. Lo que va a hacer la dieta es que una vez que el enema limpie las cacas, que el laxante lo mantenga funcionando, porque su capacidad de funcionar no existe, y tomar tiempo va a necesitar hacer un tratamiento, una terapéutica larga. Por lo tanto, la dieta en realidad a lo que nos va a ayudar es a prevenir que se vuelva a estreñir más adelante, a reducir las posibilidades de que se vuelva a estreñir. No va a actuar inmediatamente. Sí es importante que mejoren su dieta, sí tiene que ver con la génesis, pero no es la dieta la que va a solucionar el problema solamente, es parte de la terapéutica. Entonces, lo que se debe hacer es hacer una ingesta mínima de dieta, en la cual se podría estimar, por ejemplo, entre los 13 a 20 años, que sería la edad en años de un niño más 5. Por ejemplo, si el niño tuviera 2 años, 2 más 5 serían 7 gramos de fibra al día. Entonces, agarro la mano donde la dietista y le digo, por favor, este niño no está acostumbrado a comer. No puedo exigirle una ingesta máxima de fibra, le recomiendo que empecemos con la ingesta mínima de fibra. Entonces, si tiene 2 años, 2 más 5, 7. Por favor, les rogaría que me estructure una dieta para este lactante con unos 7 gramos de fibra para empezar. Y voy aumentando poco a poco hasta que le diga, mi meta
mi meta de fibra es que este niño que tiene 2 años más 10 coma unos 12 gramos de fibra al día, pero que lo haga gradualmente. Estos niños usualmente se alimentan mal. No le voy a dar su comida llena de verduras porque no va a comer, pero por lo menos apuntaré a hacer lo mínimo y poco a poco voy aumentando la cantidad de fibra. Ok, si utilizaríamos ahora esta pregunta, nos hemos hecho la misma pregunta con el enema, nos hemos hecho la misma pregunta con el laxante, ahora nos haremos la misma pregunta con la dieta rica en fibra. Y le vamos a preguntar a Charlene López, Charlene, ¿cuánto tiempo debería consumir una dieta rica en fibra a un paciente estreñido? Preguntaremos a Brian Jesús. Vamos a preguntarle a José Antonio Llave. Alejandra Elizabeth Vidal. El tiempo que debería consumir, doctores, bueno, lo adecuado sería que consuma a partir de los 6 meses y esto por siempre, tal vez, doctor, ¿no? Porque para eso debe ser totalmente de consumir lo que son las frutas, vegetales y que estén sumamente bien cocidos, ¿no? Que es importante para la dieta que va a tener el paciente, ¿no? Ok. Toda la vida. Para siempre creo que es un imposible, pero toda la vida. Ya, Una dieta saludable. En lo único que no estoy de acuerdo contigo y hay que enfatizarlo es que el principal problema es que también no solamente se consuma fibra, sino que esté adecuadamente preparada. Cuando le preguntan muchas veces a algunas mamás, y señora, ¿y le da verduras, y le da fruta? Doctor, le hago esto, le pongo el otro, le pongo el otro. Así que imposible que no le falte verduritas a sus comidas. No quería comer, se lo licúo, se lo aplasto, le pongo, le doy, listo. Ahora exploren. ¿Y cómo hace, señora? ¿Cómo hace? Explíqueme cómo cocina. Pues agarro las verduritas, las pico, las pongo a cocer, hace su sopita, termina de cocer la comidita y después lo licúo. Listo. Ahí está el problema. ¿Cuál creen que sea el problema en relación a lo que acaba de decirme la mamá? Pregunta abierta a todos los voluntarios en esta sesión. La mala preparación y la cocción, doctor. ¿Eso qué significa? ¿Cómo debo entender lo que tú me has dicho? Que habría que enseñarle o guiarle a la mamá porque de nada sirve que le dé un montón de fruta y verduras si le está dando de una manera inadecuada. Ya, ok. Esta mamá puede ser que le esté dando suficiente cantidad de verduras, pero las está cocinando todo desde que se inicia cuando pone los alimentos a la sopa, entre comillas, y las deja cociendo hasta el final. Por lo tanto, ya no va a tener ni suficientes vitaminas, ni suficiente fibra. Las verduras solo tienen que ser cocinadas idealmente en baño María. O si quieren ponerla a la sopa y mezclarla con los otros nutrientes, el tiempo de cocción no debería sobrepasar los 15 minutos. Porque más allá de ese tiempo, es posible que su sopa sea rica, incluso puede ser consistente como la agüita, pero no va a tener suficiente cantidad de vitaminas y suficiente cantidad de fibras porque se han destruido en la cocción. 10 a 15 minutos, máximo 10 minutos, idealmente máximo 15, porque después ya no va a haber ni fibra suficiente ni vitaminas suficientes. Entonces, señora, tiene que darle las verduras crudas y las verduras cocidas, mejor en baño María. Y si quiere ponerlas a su sopita, la sopa aguada no nos sirve, tiene que ser una sopa consistente, pero tiene que estar no cocida más de 15 minutos. Esa debería ser la recomendación. Bueno,
Hasta aquí hemos terminado la sesión el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Por ejemplo, en un bebé, como en el caso que hemos visto que sea, por ejemplo, menor de 6 meses y que esté consumiendo, que consuma lactancia tanto de fórmula, bueno, más que de fórmula, ¿qué tan prudente si es que estamos haciendo, como usted dijo, tratamiento para estreñimiento funcional? Dijo que aumentemos líquidos y podemos darle agüita, pero podríamos darle agua de manzanilla o de hierbas, y qué tan, no sé, qué tan recomendable es eso o qué complicaciones podría tener tal vez. Primero, aquí en la, aquí en el algoritmo de Bandes Plata, tú verás, dice, si tu laxante no está tomando lactancia materna, ok, entonces arregla su fórmula, te dice, ¿no? Verifique que su fórmula esté bien y que sea la fórmula adecuada y pare de contar. Pero hay algo importante que si ustedes han sido curiosos acá, no está en este algoritmo. Y fue exactamente lo mismo que noté cuando estábamos analizando un algoritmo muy parecido de estos eh, en, en un taller sobre la constipación cuando asistí a un congreso internacional para hablar sobre este problema. La pregunta fue, ¿pero por qué se hacen tanto lío? ¿Por qué no le dicen a esta mamá que le vuelva a dar su leche materna? Lactancia materna exclusiva y ya está, nos evitamos todo este show. La respuesta fue básicamente la siguiente. Aquí nadie le da lactancia materna después, exagerando hasta los 3 meses. En Centroamérica, donde estuve en esa oportunidad, en ese congreso, que era un congreso internacional, las mujeres no le daban lactancia materna a sus niños por razones de orden estético. En Europa no vas a ver a mamás dándoles leche a sus niños. Entonces, se ha perdido muchísimo esta situación. Entonces, Van der Plata, conociendo esta situación, dice, bueno, entonces asegúrate que la leche sea adecuada, asegúrate que sea bien preparada. Pero en realidad la respuesta ideal debería ser, convence a esa mamá que le vuelva a dar su leche materna. Bien, ahora para responder a tu pregunta, agua, solo agua. Nada de hierbas, ni manzanillas, ni nada, porque con eso nos han ocasionado intoxicaciones que ahora se llegan al hospital con relativa frecuencia y que se denominan intoxicaciones folclóricas. Porque que la mamá me haga un líquido de hierbas me aumenta los riesgos de otros problemas como estas, de las intoxicaciones folclóricas. Así que no, solamente recomienden agüita, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, no habiendo más preguntas, les agradezco a todos por su participación. Mini, ¿me estás escuchando? Doctor, sí. Ok, quiero decirte algo en relación a este aspecto y que les voy a dar como un consejo a todos ustedes que están a punto de entrar a internado y a la vuelta de la esquina tienen que empezar a dar sus exámenes de competencia. La medicina basada en evidencias, en medicina en general, todavía representa alrededor del 20 a 30% de todo lo que tiene un libro o un tratado. Todavía no vayan a pensar que es el 20 a 30% lo cuestionable y el 70 a 80% es una medicina basada en evidencias. Lo cierto es que no. La mayor parte de lo que sabemos en medicina está basada fundamentalmente más en consenso de expertos, porque la medicina basada en evidencias todavía es una herramienta que, si bien útil, todavía no representa el total de lo que hacemos. Por lo tanto, hay todavía un amplio grado de variabilidad y de aspecto relativo en lo que hacemos. Ejemplo clásico, la forma de hidratar a un niño. La forma de hidratar a un niño van a encontrar en diferentes libros
La estrategia A, la estrategia B y la estrategia C. ¿Y por qué no recomienda una que sea la mejor? Porque basada en la medicina, basada en evidencias, ninguna ha demostrado ser mejor que la otra. Entonces cada hospital define más o menos el formato con el cual van a trabajar y deciden, ok, frente a esta variación nosotros trabajamos con esta norma. Y eso es un poco lo que caracteriza a una escuela de medicina, que dentro de esta variedad posible, reconociendo que eso depende más de un consenso de expertos y también de la disponibilidad de insumos del país y del hospital en general, el consenso de expertos ha decidido utilizar de estas 5 posibilidades esta, pero todos lo hacemos. Ok, eso es un poco las cosas. ¿Por qué les comento esto? Cuando ustedes asisten a una clase teórica, lo que su docente indica en la clase teórica, en ese momento es lo que el docente ha seleccionado entre la variable información que exista sobre un determinado tema. Por lo tanto, si yo quisiera sacar una buena nota en un examen, mi patrón de referencia es la clase teórica. Porque el docente ha sacado el contenido para esa materia en función a varias posibles y ha decidido lo que le ha parecido más apropiado para esta oportunidad. Si quiero saber pediatría, no puedo estudiar solo la clase teórica. Además, estudiaré otras cosas que no he entendido bien en la clase teórica, que me han parecido muy superficiales o que me han parecido raras. En fin, ser un poco escéptico en la formación de medicina es un requisito fundamental de ser un buen médico. Voy a verificar por mí mismo qué se sabe sobre este aspecto. Pero ya saben que nada más que entre un 20 a 30% está basada en una medicina basada en evidencias. Entonces, fíjate, Mimi, a esta clase teórica solamente han asistido 25 estudiantes. ¿De cuántos estudiantes hay en quinto año? En el lote de materno somos unos 150, doctor. Ok, entonces fíjate en relación a ese aspecto. Ese es un primer elemento. Bien, ¿para qué voy a utilizar este comentario que estoy haciendo? Si yo me voy a quedar a dar mi examen de residencia en Cochabamba, antes utilizaban un manual de preguntas y respuestas. Bueno, esa era mi norma. Pero la pregunta está mal hecha y la respuesta es incorrecta. Ni modo, esa es la norma. Pero estas preguntas son un desastre, están igual. Ni modo, la computadora te va a preguntar de esa manera. Ese es el parámetro que defino para estudiar para ese examen en este país. Sin embargo, actualmente eso ha cambiado y ahora se han recomendado la literatura de determinados libros. El banco de preguntas como tal, hasta donde yo sé, lo han eliminado y ahora les dan temas y les dan bibliografía específica. Muy bien, van a tener que revisar de los 20 libros de medicina interna, los 2 que les están recomendando. De los 7 libros de obstetricia, los 2 que les están recomendando. Si yo me iría a Europa, ¿qué tendría que hacer? Tengo que investigar cuál es el formato de preguntas que están allá analizando, para que tengan nada más una idea. En pediatría, neonatología es el rubro que menos preguntas tiene. Hay institutos que se encargan de decirte, más o menos te van a preguntar el 80% de estas materias, el 30% de estas materias. Y te lo dicen porque hacen un estudio de mercado realmente y bastante serio. Y luego te dicen además, las preguntas que más se han preguntado durante los últimos 5 años han sido estas y estas y estas y estas. Te están dando parámetros frente a la gran diversidad de información, más o menos en qué tienes que centralizar. Lo mismo hacen en México y lo mismo hacen en Argentina. Por lo tanto, si yo quisiera probar ese examen, pues necesito saber más o menos sobre qué parámetros, cuáles son las reglas del juego de esta situación. Entonces ahora las reglas del juego son sus clases teóricas. Esto les comento a ti, Mimi, y a las demás estudiantes en relación a la observación con alguna pregunta que me han hecho en relación a la clase teórica. Que le voy a adelantar a la doctora, a la jefa del departamento, porque la respuesta que di es la correcta, porque además el formato dentro de la múltiple información respectiva en relación a la pregunta de cómo debe ser un niño para crecer, la dije en la clase teórica. Así que de nada sirve que me digan, yo he estudiado el libro Z o el libro D y el libro X, y en el libro X dice eso. Es posible. Pero dentro de la varia diversidad de información que existe, la que he seleccionado ha sido esto y se lo he dicho en la clase teórica. Eso como información, Mimi, para que lo compartas con tus compañeros.
Está bien, Y doctor. como, Se refiere a la pregunta observada, ¿no, doctor? así es. Está bien, doctor. Y lo mismo con relación, y también les estoy dando un consejo, Mimi. No pueden prepararse para su examen de residencia antes del examen. Tienen que prepararse desde ahora y todo su internado rotatorio. Y tienen que ir viendo más o menos qué van a hacer, para que según eso vayan viendo qué cosas van a estudiar. Ok, estoy en mi internado, ya, en mi internado. Ok, en mi internado, pero voy a ir a dar mi examen a Argentina. Ok, muy bien, quiero saber qué están preguntando en Argentina. Ok, están estudiando sus libros, muy bien. Lo primero que voy a hacer es, voy a estudiar infarto del miocardio de este libro, porque estoy pensando ir a dar el pinche examen a Argentina. Pero además voy a leer estos otros, pero lo primero que voy a leer es